Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les siga bendiciendo. Su gran favor y gracia sean con ustedes y que hoy podamos seguir con las mismas ganas que hemos tenido hasta ahora. Estamos en nuestra clase 18 de Estudia tu Biblia. Así que mucho ánimo para todos. Continuemos aprendiendo de la palabra del Señor, estudiando juntos y bueno, tratando de que apliquemos lo que aprendemos, que podamos nosotros disponernos a que todo lo que estamos viendo lo podamos poner en práctica. Así que hoy vamos a, precisamente en cuanto al tema de las epístolas, vamos a ver precisamente aplicando todo lo visto. Y lo que voy a intentar hacer es recordar lo que hemos visto hasta ahora para que se pueda entender. Quizás algunos todavía estén con algunas dudas y espero que hoy puedan de pronto ser mejor aclaradas. Pero antes de continuar, yo les dejo una tarea, lo cual es lo que llamamos nosotros la previa, que fue lo que vimos ayer, que fue lo que dejé yo el día de ayer, y la tarea consistió en que tenían que leer Efesios 4, versículos del 25 al 32, y después de leerlo, ustedes tenían que responder cuál es el motivo exacto por el que debemos perdonar a quienes nos ofenden. ¿Cuál es la razón que argumenta Pablo allí para que nosotros perdonemos a quienes nos ofenden? Así que tomemos un minuto para responder ese interrogante que dejamos el día de ayer, lo cual va a ser bien importante para el estudio del día de hoy, para aplicar todo lo que hemos visto. Así que tómese su tiempo para escribirlo allí en el chat, ¿ok? Así que tomémonos un minuto para ello. Ok, mis hermanos, tenemos ese texto y la pregunta que teníamos para hoy, y usted debió haber tenido en cuenta que la razón que nos da Pablo allí, el motivo exacto por el que debemos perdonar a quienes nos ofenden, es que dice él, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. De manera que no es simplemente, usted tiene que perdonar porque ya, y punto, como usted le decía a su hijo, o como su papá le dijo a usted, o su mamá le dijo a usted. ¿Por qué? ¿Por qué, papá? ¿Por qué? Porque yo le dije y punto. ¿Se acuerda usted eso cuando le decían a uno y lo dejaban en seco? Bueno, no dice eso, el Señor no dice eso Pablo, sino que nos dice, nosotros somos llamados a perdonar porque fuimos perdonados primero en Cristo. Tu deuda era mayor. Ahora la deuda que te pueda tener otro contigo nunca se va a comparar con la deuda que tú tenías con el Señor. Y si Él te perdonó, ¿cómo no vas tú a perdonar a aquel que te ha ofendido? Así que la invitación de Pablo, la conexión es con el Evangelio y nos invita entonces a perdonar. Así que esto es clave para nuestra vida cristiana. Nosotros no somos llamados a hacer algo sin antes haber visto el ejemplo en nuestro Señor. Él lo ha hecho primero y mejor que nosotros. Así que tenemos razones para luego nosotros poder obedecer, para poder nosotros llevar a cabo lo que nos llama. Así que quiero que nos imaginemos lo siguiente. Imagínense, hermanos míos, empujando un auto. Imagínese tener usted, comprarse el carro último modelo, una tremenda camioneta, estarla llevando en una ciudad importante, estar llevando usted ese vehículo, tenerlo, tremendo motor que tiene, pero en lugar de echarle gasolina, en lugar de encender el motor, lo que hace usted es bajarse y empezar a empujar el carro. ¿Qué sentido tendría eso? De que usted tenga el carro último modelo, pero que en lugar de echarle gasolina y manejarlo, usted lo que haga es empujarlo. Bueno, muchos viven la vida cristiana así.
empujando en sus propias fuerzas, agotándose hasta el cansancio, sudando, frustrándose y eventualmente rindiéndose, porque todo lo que piensan es que se trata de cómo yo hago para poder lograr esto que me piden. Cuando la vida cristiana nos dice es, si tú quieres ser santo, si tú quieres dejar de mentir, si tú eres llamado a perdonar, no encuentras la fuerza en ti, ni el ejemplo está en ti, sino que lo encuentras en el Señor. La fuerza está en Él, el poder está en Él. Por eso Pablo se ha tomado los primeros 3 capítulos para indicarnos lo que el Señor ha hecho por nosotros, para luego en los siguientes decirnos de manera imperativa, ahora somos llamados a vivir esto. ¿Por qué? Porque Él nos es ejemplo. Amemos como hijos amados del Señor, nos va a decir. Seamos imitadores de Dios como hijos amados. Nos llama a que nosotros nos sometamos en nuestras relaciones de amor unos a otros porque estamos sometidos a Cristo. Porque Él lo hizo por nosotros y ahora Él es nuestro Señor y nosotros somos sus siervos. Así que es por medio de Él, por lo que somos ahora, que somos llamados a vivir nuestra vida cristiana. Así que vamos a tomar todo nuestro texto y a entender esta dinámica en nuestro pasaje particular. Estuvimos viendo nosotros Efesios 4 del 25 al 32, que fue el texto que les pedí que ustedes estuvieran leyendo. Entonces, aquí quiero aclarar algo, ¿ok? Para aquellos que de pronto han tenido alguna duda o todavía están como preguntándose algunas cosas. Lo primero que he hecho en todo este curso de Estudia tu Biblia fue mostrar una metodología que podemos emplear cuando vamos a estudiar la palabra del Señor. Esta metodología consiste en tener en cuenta el contexto, hacer preguntas o considerar a través de la observación en el texto, tener en cuenta algunos elementos como qué está pasando en la historia, qué personajes son los que están hablando, o sea, dependiendo si es una historia, si es una argumentación, como es en el caso de las cartas, poder decirnos cuál es el punto aquí de Pablo, qué es lo que él quiere demostrarle, cuál es el problema que estaba aquí que él viene a solucionar, o que nos está enseñando acerca de Dios, qué nos está diciendo acerca del hombre, hay un pecado allí que está señalando algo, es decir, estamos viendo la historia, observando, para luego después que hagamos el tema del contexto y de la observación, podemos entender su significado, qué significa este texto, y podemos utilizar una palabra, una frase corta, pero bien contundente acerca de lo que entendemos que nos está, después de haber hecho la labor de contexto y de observación, lo que entendemos de lo que nos está informando el pasaje, para luego buscar esa conexión con Cristo. ¿Por qué? Porque toda la escritura nos apunta a Cristo, hay algo que vemos acerca de Él, hay un llamado o una observación de Él que nos ayuda a poder aplicar esa verdad a nuestras vidas. Por último, cómo nosotros vamos a llevarlo a una meditación, reflexión, sea a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestras manos. ¿A qué nos está llamando el texto? ¿Qué nos lleva a pensar? ¿Qué nos lleva a cambiar en nuestro ser? ¿Qué nos lleva a hacer ahora? Entonces, ese es básicamente lo que estuvimos viendo en la primera etapa. Ahora, lo que estamos viendo cada vez que vamos a uno de los diferentes géneros es entender las particularidades que tiene ese género para tratar de entenderlo. Y luego hemos visto algunas particularidades que nos ayudan a poder descubrir de qué se trata lo que estamos viendo en la parte que nos encontramos. Por ejemplo, hemos visto la trama que nos sirve para los evangelios y para la narrativa. La trama viene siendo, recuerden, una ambientación, es decir, empieza la historia, luego hay un problema en la historia, ese problema alcanza un punto máximo en el cual nosotros nos encontramos. Si ese problema continúa, está en juego esto. Si no se soluciona, va a afectar esto. Y luego nos muestra la solución, que usualmente es cómo Dios actúa o cómo Dios opera para que ese problema se solucione. Y luego la historia continúa hacia una nueva ambientación o un pequeño desenlace que se va a conectar con una historia que sigue, capítulo más adelante, versículo más adelante, ¿ok? Eso nada más no funciona con la narrativa. Por eso, cuando llegaron las preguntas claves, yo les dije qué preguntas podríamos hacernos de acuerdo al género en el que nos encontremos. No nos sirven todas las preguntas para todos los géneros, por eso es como una idea para que usted lo tenga. Pero si usted tiene claro el tema del método Costa, le va a ayudar en cada uno de los tipos de libros de género literario que usted se encuentre. Pero siempre vamos a ver algunas particularidades y por eso estamos tocando cada una de las distintivas formas o diferentes tipos de libros que nos encontramos en la escritura.
Así que, habiendo dicho todo esto, mis hermanos, vamos a aplicar el método Costa teniendo en cuenta algunas preguntas particulares que he mencionado en clases anteriores acerca de este tipo de literatura que vienen siendo las cartas o las epístolas, ¿ok? Así que vamos entonces al tema del desarrollo de la clase, que va a estar conectado con el laboratorio bíblico. Es decir, no solamente vamos a explicar algo, porque ahora explicamos las 3 clases anteriores, sino que hoy vamos tanto explicación como de manera práctica llevar todo lo que hemos visto a un texto en particular, que es el que tenemos delante de nosotros, el de Efesios 4, del 25 al 32. Entonces, teniendo en cuenta, mis hermanos, el contexto, voy a solamente utilizar una de las preguntas que utilicé en las preguntas clave, ¿ok? La pregunta es, ¿cuál fue el punto principal del pasaje inmediatamente anterior? Recuerden, en la narrativa nosotros teníamos una pregunta de contexto que era, ¿cuál es la historia que viene previamente a lo que estamos nosotros donde nos encontramos ahora? ¿De qué nos viene contando la historia? En este caso es, como ya descubrimos un significado del punto anterior, ya vemos de qué nos está hablando, nos es más fácil entender qué va a seguir o, partiendo de este punto, que sigue argumentando en este caso el texto acerca del tema que viene él hablando. Así que, ¿cuál fue el punto principal del pasaje inmediatamente anterior? Bueno, 2 cosas. En primer lugar, recordemos, estamos en el capítulo 4 y mencionamos que a partir del capítulo 4, desde el versículo 1, estamos viendo un cambio en lo que está haciendo el autor. Hayamos visto en el capítulo en los capítulos del 1 al 3 que está toda la parte teórica, está toda la parte de los indicativos, qué hizo el Señor. Pero a partir del capítulo 4, recordemos, la parte previa de Efesios, estamos hablando. Efesios sobre el final es una oración para prepararnos a lo que vamos a vivir o al llamado que se nos va a hacer a partir del capítulo 4, de que vivamos conforme a la fe que tenemos y que hemos visto en los capítulos 1 al 3. ¿Ok? Entonces, el contexto inmediatamente anterior, ¿cuál es? Estamos en la parte práctica. Aquí se nos van a hablar de mandamientos, de imperativos, de acciones que se esperan que nosotros vivamos. Si estuviéramos en algún escenario del capítulo 3, después de ver la macroestructura, del 3 hacia atrás, estaríamos diciendo, nos están informando cómo respondemos a esto que nos dice qué hizo el Señor, qué hizo a favor nuestro. Pero como estamos en el capítulo 4, ya sabemos que estamos en la acción, estamos en la práctica. ¿Se entiende? Entonces el contexto importa. Ahora, sumado a eso, nos vamos a encontrar que en los versículos 22 y 24 se nos ha dicho de que nos despojemos del viejo hombre y nos vistamos del nuevo. Y esto en Efesios, y no solamente en Efesios, en nosotros como cristianos debemos tenerlo, mis hermanos, como algo clave. A nosotros no se nos pide simplemente no mientas. A nosotros como cristianos el Señor nos llama, di la verdad. A veces solamente tomamos los mandamientos en acción negativa, en la práctica negativa. No voy a hacer tal cosa. Pero no solamente el Señor nos dice eso, nos invita a que hagamos. Fíjense, más adelante en Efesios va a decir, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, siempre no veamos los mandatos del Señor solamente en negativo, es decir, no voy a hacer tal cosa, sino qué debo hacer. Fíjense, por ponerles un ejemplo particular para que se entienda el punto. Mientras en otras religiones se nos dice, no le hagas a otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti, que es básicamente la regla de oro, ¿no? El Señor la dice en positivo. Haz a otros lo que te gustaría que te hicieran a ti. Básicamente, es en positivo, en acción. Haz por otros, hazle a otros lo que a ti te gustaría que te hicieran. Es decir, el Señor nos llama a hacer, no simplemente a dejar de hacer. Así que en este caso vamos a encontrar que los versículos 22 al 24 nos presentan esta dinámica que vamos a ver de aquí en adelante. El Señor no solamente nos va a decir, despójate del viejo hombre, que muera ese viejo ser, sino que nos invita a vestirnos del nuevo. Es decir, tenemos obras que Él ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Eso lo vimos en el capítulo 2 de Efesios. Ahora nosotros somos llamados a quitarnos ese viejo ropaje, esa vieja naturaleza y vestirnos ahora de la nueva manera de vivir para agradar a nuestro Señor. Así que ese es el contexto que tenemos previo. Por tanto, ahora que nos van a pedir algo como el perdón, no viene siendo algo natural en nosotros. En nuestra vieja naturaleza, nosotros queríamos venganza y queríamos mantener un rencor.
Pero ahora en el Señor se nos llama a perdonar, no solamente a decir, yo no te guardo rencor, yo no quiero vengarme de ti, no, ahora soy llamado a perdonar. Fíjense, no solamente dejar de hacer lo malo, no, no voy a guardar rencor, yo no voy a tener rabia contigo, yo no voy a decir nada malo, pero se me llama y se me invita a algo positivo, perdona. Ese es el contexto previo y nos presenta toda esta nueva realidad de aquí en adelante en esta hermosa carta. Ahora, en cuanto a la observación, mis hermanos, podemos preguntarnos, ¿hay palabras conectoras clave? ¿Por qué? ¿Por tanto? ¿Pero? Que indiquen el flujo lógico del pasaje. Recuerden, yo les di varios ejemplos de preguntas de observación. Yo solamente estoy utilizando uno por cuestión de tiempo, para que usted entienda. Con el tema de estudiar, usted va a leerlo con detenimiento y usted va a encontrar, oye, ¿qué está diciendo esto? Ya de manera natural, pero yo simplemente lo estoy haciendo como una clase, explicando algunas herramientas que podemos tener, ¿ok? Entonces, aquí Pablo viene y nos está mostrando en los versículos 25 y 28, no solamente nos dice dejar de hacer lo malo, sino que usa conectores para añadir que empecemos a hacer lo bueno. ¿Para qué? Nos dice allí. Versículo 28 dice, el que hurtaba, no hurte más. No solamente dice eso, sino que trabaje. No solamente nos dice el que hurtaba, no hurte más, sino que nos dice qué acción positiva entonces tiene que hacer esa persona. Fíjense cómo nos dice nuestro texto. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. ¿Se dan cuenta? Versículo 22 nos dice, despójense del viejo hombre. Versículo 23, sean renovados en el espíritu de su mente. Es decir, quiten lo malo que antes hacían, renuévense con lo bueno. Ese contexto es previo a nuestro pasaje que leímos, que nos dice, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo. ¿Se dan cuenta? Antes, ¿qué hacíamos? Nosotros podríamos estar hablando falsedad. ¿Qué se nos pide ahora? Que hagamos la verdad con nuestro prójimo. Oye, antes nos enojábamos. Ahora se nos dice no pequen. Antes nosotros pudiera ser que robáramos de alguna otra manera. No sé, no nos especifica. Algunos seguramente si eran ladrones habían sido en la iglesia. Pero ahora no solamente le dicen no roben más, sino que les llama a que trabajen para que puedan compartir, para que sean generosos. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala. Y entonces, que sea sea palabra buena para edificación. ¿Se dan cuenta? El contexto importa. Porque teniendo en cuenta que se nos llama de una manera muy metafórica, quítense un viejo ropaje para que se pongan uno nuevo, luego nos dice cómo eso se ve en la práctica. Yo no voy a mentir. Sí, pero di la verdad, aunque te cueste. Yo no robo. Bueno, entonces trabaja y sé generoso con el que no tiene. Entonces, fíjense cómo nos dice el texto. Así que nos llama a que nosotros podamos vivir una vida de esa manera. Así que, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Observando, ¿por qué nos dice no hagas esto, sino esto? ¿Para qué? Y siempre nos ha puesto en varios ejemplos, ¿para qué? Por ejemplo, el que roba no robe más, sino más bien trabaje, haciendo consumando lo que es bueno, ¿a fin de qué? Nos está dando un propósito, ¿a fin de qué? De que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Lo mismo pasa en el 29. No salga de la boca de usted ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a lo que escucha. ¿Se dan cuenta? De un lado la vieja naturaleza, el viejo ropaje, la vieja vestimenta. Del otro lado, si no, es decir, cómo nos vestimos ahora, del nuevo ropaje, de la nueva vestimenta. ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, ahí nos da razones para cada una de ellas. Al final nos va a decir, versículo 30, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios por el cual fueron sellados. Es decir, mira, yo no puedo ponerle tantos ejemplos. Yo no puedo poner un ejemplo por todas las acciones malas que podemos hacer y lo que sí tendríamos que hacer. Hombre, déjense guiar por el Espíritu Santo. No lo entristezcan haciendo lo que no son llamados a hacer. Hagan lo agradable ante sus ojos. Así que lo que nos dice, por poner un ejemplo luego es, se ha quitado de ustedes entonces toda amargura, enojo, gritos, insultos, así como toda malicia. Versículo 32, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Mi vieja manera de vivir, ahora soy llamado a una nueva, pero el poder para vivirlo, aun cuando no quiero, yace en Cristo Jesús que lo hizo por mí. Hermano, ¿cómo vemos esto? No porque yo sea experto, es porque nos detenemos
a escudriñar la Escritura, a ver cómo el desarrollo el autor lo está llevando para que nosotros podamos entonces entender el texto. Y cuando hacemos eso, como seguramente a usted le está pasando, nos maravillamos. ¡Wow! Eso estaba allí en el texto y yo no me había dado cuenta. ¿Por qué? Porque a veces lo hacemos, hermano, como en una lancha rápido y vamos a toda velocidad. Deberíamos detenernos y buscar entonces bucear para poder ver la belleza, los corales que hay debajo del agua, para poder observar aquello que es agradable ante el Señor. Así que, mis hermanos, podamos nosotros tener eso en cuenta. Mis amados hermanos, podemos tener entonces también ok, entonces de aquí tenemos este tipo de cosas en la observación. Perdónenme, ustedes van a encontrar de que aquí hubo un salto o algo así, y es porque tuve que hacer una pausa particular aquí en el video. Ahora bien, para ver el tema del significado, que es lo que sigue en nuestra metodología Costa, nosotros nos encontramos con esta pregunta. Podemos tener esta pregunta en cuenta. ¿Cómo resumirías el significado de este pasaje con tus propias palabras? ¿Cómo resumes el significado del pasaje? Es decir, ya hemos visto todo lo que hemos estado observando en el pasaje, teniendo en cuenta el contexto, nos está llamando a despojarnos de una manera de vivir para ponernos entonces a actuar en una. ¿Cómo resumiría? Bueno, hermanos, aquí las palabras podemos cambiarlas, la frase nos puede quedar un poquito más corta o más larga, pero al final que se entiende el significado. ¿Qué significado le encontraríamos al texto? Seguramente tiene que ver con quitarnos, despojarnos de nuestra manera vana de vivir, y entonces ahora que estamos en Cristo y en el poder de Cristo, en el poder de su Santo Espíritu, poder nosotros vivir en novedad de vida, vivir de una manera que sea agradable a Él. Así que nosotros podríamos decir algo como esto. El significado en otro pasaje es que la verdadera transformación cristiana no es dejar de hacer lo malo, sino hacer lo bueno. Esa es una frase corta. La verdadera transformación cristiana consiste no solo en dejar de hacer lo malo, sino en hacer lo bueno. Recuerden, es en positivo, es en acción positiva. Así que pudiéramos tener eso en cuenta. El significado de nuestro texto podría ser esta: la verdadera transformación de un cristiano se evidencia no solamente en que deja de hacer lo malo, sino que practica lo bueno. Entonces, miren que tiene mucho sentido con lo que hemos visto, ¿verdad que sí? Pero recuerden, en cuanto al significado va a ser el mismo, pero podemos usar otras palabras. Podemos decir, es vestirme de un nuevo vestido y no del viejo. Algo un poco, si usted quiere utilizarlo más metafóricamente, como lo utiliza Pablo allí, pero al final es que se entienda qué nos quiere decir nuestro pasaje. Así que ese es el significado. Teniendo esto en cuenta, pasamos entonces a la parte de cómo el pasaje se relaciona con Jesús, que tiene que ver con la parte de teología bíblica. Recuerden, toda la Biblia tiene un mensaje del Señor y es de redención a través de un Salvador, de un Mesías que tenía que venir, y ese es nuestro Cristo. Así que nos podemos preguntar, ¿cómo se relaciona el pasaje con Jesús? Así que, hermanos, lo que tenemos que buscar es la enseñanza basada en el Evangelio. Y recuerden, el Señor no nos da imperativos sin antes mostrarnos lo que Él ha hecho. Así que eso indicativo, eso que indica de nuestro Cristo, nos ayuda a poder vivir el mandato. Es decir, donde esté un imperativo, es decir, un mandato, algo que el Señor imperantemente quiere que hagamos, está conectado, está cercano, un indicio, un indicativo de lo que Él ya ha hecho por nosotros. Y fíjense cómo en nuestro texto lo encontramos. Cuando se nos llama Pablo sobre el final del texto a que seamos misericordiosos, a que nos amemos, a que nos perdonemos, nos dice, así como Cristo les perdonó a ustedes. Y lo mismo podría decir para todos los demás. ¿Por qué somos misericordiosos? Porque Él lo es y nos lo ha mostrado en la cruz del Calvario. Así que, ¿cómo se relaciona nuestro pasaje con Jesús? Es que Él es el que nos da el poder, porque Él mismo nos ha sido el ejemplo para que nosotros podamos ahora vivir esto. Así que no perdonamos para ser salvos, sino que perdonamos porque en Cristo el Padre ya perdonó nuestra deuda impagable. Así que ahora nosotros somos llamados a vivir esta nueva vida porque Cristo nos hace posible a través de su sacrificio. Habiendo visto todo esto, mis hermanos, aterricemos el pasaje en una reflexión final anclada a nuestra A de aplicación que está ligado esto al método Costa, ¿no? Y la pregunta que podemos hacernos es, ¿hay alguna actitud que debas cambiar? ¿Cómo te llama este pasaje a cambiar tu forma de vivir?
Bueno, recordemos, hermanos, la imagen del auto que vimos al principio. Quizás tú y yo hoy estemos agotados, alguien te hizo mucho daño, has estado tratando de perdonarlo, empujando el auto con tu propia fuerza de voluntad, diciendo, tengo que ser un buen cristiano, tengo que perdonar a este. Y eso se siente, hermano, como empujando el carro. Te han dado una nueva vida, un carro último modelo para que andes en él, en el poder del Señor. Así que la actitud de este texto te llama a que tú cambies tu fuente de poder. En lugar de tú pensar que la fuerza para vivir este perdón, para vivir la vida cristiana está en ti, te llama a que confíes y descanses en Él y vivas en el poder de Él, que incluso te conoce cuando tú no quieres perdonar. Él lo sabe. No lo vas a engañar. Él sabe cuánto te está costando perdonar, así que ve a Él, Señor, sabe lo que me cuesta perdonar, sabe lo que me cuesta vivir esto. Así que ayúdame, Señor, porque no solamente me pides que deje de hacer lo malo, sino que me llamas a practicar lo bueno. Y en esa práctica de lo bueno me doy cuenta de cuán difícil es. Así que entonces, hermano, meditemos en lo que Dios nos ha perdonado a nosotros, que éramos sus enemigos, que estábamos muertos en sus delitos y pecados, como dice Efesios 2, pero ahora por la obra de Cristo, por su sangre, nos ha borrado el expediente que estaba en nuestra contra, es decir, hemos sido perdonados de nuestra gran deuda y por ello ahora somos motivados, capacitados, empoderados para poder nosotros también perdonar a los que nos han ofendido, a los que nos han hecho daño. Así que mis hermanos, no perdonamos como diciéndole al otro, te perdono porque te lo mereces, te has ganado mi perdón. No, nosotros no lo merecíamos y sin embargo Él nos perdonó. Perdonamos porque nosotros fuimos perdonados cuando tampoco lo merecíamos. Ese es el poder que vemos aquí en esta epístola. Ese es el poder del Evangelio, que nos llama a vivir lo que el Señor nos llama a vivir. Mis hermanos, hemos llegado al final de nuestra clase o de nuestro género literario de las epístolas y lo que vamos a hacer después de esto es ver uno siguiente y el que vamos a ver a continuación es el que tiene que ver con la poesía y la sabiduría, es decir, vamos a encontrar salmos, proverbios, vamos a encontrar los demás libros, Job, vamos a encontrar y Cantar de los Cantares, Eclesiastés, esos libros que se le llaman como los libros sapienciales, libros que tienen un alto contenido metafórico, poético y demás. Bueno, podemos ver ese tipo de libros considerando allí varias de estas elementos que vamos a estar viendo a partir de nuestra próxima clase. Así que me gustaría, y aquí pues, bueno, la tarea no está bien, así que anótenla, aquí me equivoqué en la presentación, pero anoten la tarea que tienen para mañana, leerse el Salmo 1, ¿ok? Van a leer el Salmo 1. Y lo que van a encontrar en el Salmo 1, lo que quiero que busquen en su salmo corto, de solamente 6 versículos, quiero que ustedes me digan cuáles son las dos metáforas que encontramos en el texto. Es decir, hay dos imágenes de la naturaleza que se nos expresan en el texto. Y quiero darles una pista, ¿ok? La pista se encuentra en el versículo 3 y en el versículo 4. Hay una manera como se compara allí. Dos imágenes visuales que utiliza el autor para contrastar dos tipos de personas. Él dice, hay un tipo de persona que se parece a esto, versículo 3, y el otro tipo de persona se parece a esto, a partir del versículo 4. Así que contrástenme o muéstrenme ese contraste a través de esas dos figuras allí que se emplea en esto y mañana lo responden en el chat cuando yo les pregunte, ¿ok? Así que no siendo más, mis hermanos, vamos a orar y pidámosle al Señor que nos siga ayudando para poder vivir conforme a lo que nosotros estamos viendo en su palabra. Así que si hoy nos llama el Señor al perdón, podamos vivir ese perdón en el poder de Cristo. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias por tu gran amor y misericordia para con nosotros. Nosotros te amamos a ti, Señor, porque tú nos amaste primero. Tu gran perdón, Señor, hemos recibido, por lo cual también podemos perdonar. Pero tú sabes lo difícil que nos es a nosotros, cuán costoso nos es a nosotros tener que perdonar. Pero porque tú nos has perdonado, Señor, capacítanos hoy para hacerlo. Ayúdanos. No importa, Señor, la deuda que veamos que otros tienen contra nosotros. Por amor a ti, Señor, por amor a ti y porque tú lo hiciste por nosotros, ayúdanos a perdonar. Bendito Dios, te ruego que también nos ayudes el resto de nuestras ocupaciones hoy, que en todo, por todo y para todo, nuestra gran motivación seas tú, Señor. La gloria tuya es lo que anhelamos
nosotros hoy reflejar y que se viva, que se evidencie en cada acción que nosotros hacemos, en cada pensamiento, en cada dicho. Ayúdanos y guíanos, Señor, para que en el poder de tu Santo Espíritu podamos nosotros vivir hoy nuestra vida, porque creemos, confiamos, descansamos en ti, Señor. Ayúdanos, te lo imploramos. Todo esto te lo pedimos, no en nuestra fuerza ni en nuestros méritos, sino en los de Cristo Jesús, quien ha hecho todo para salvarnos y para conducirnos a esta vida agradable a ti. Bendito y alabado sea tu nombre, mi Señor. Te damos gracias. Amén y amén. Mis hermanos, que nuestro buen Dios les siga bendiciendo, que su gran amor y gracia sea con ustedes y que les siga ayudando el Señor en todo. Fuerte abrazo, Dios me los bendiga.